en donde se ubique, ¿correcto? Entonces, en el caso de citología, pues vamos un poquito a repasar quiénes fueron los, de alguna manera, precursores para poder conocer esta disciplina y también cómo son, cómo abarcan los estudios sobre la célula. Como siempre, ya vamos a tener una primera parte donde vamos a poder visualizar ya un video que pueda, de alguna manera, darnos luces sobre la importancia de la citología y posteriormente aplicaremos en detalle esta área que nos toca revisar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, La citología, parte fundamental de la genética. Trabajo colaborativo número 1 elaborado por Alexander Rojas Torres, estudiante de Ingeniería Agroforestal. Curso de Genética. La citología se inicia con Robert Hooke, nacido en 1635 y fallecido en 1703, quien a través de sus observaciones en láminas de corcho con un microscopio de fabricación casera denominó celdillas a los compartimientos que observó, debido a que recordaba las celdas habitadas por los monjes que vivían en un monasterio. Esto fue hacia los años 1655. Lo siguió Anton van Leeuwenhoek, quien era un holandés que se ganaba la vida vendiendo telas y botones. Ocupaba sus ratos de ocio tallando lentes y construyendo microscopios de notable calidad. Leeuwenhoek fue el primero en examinar una gota de agua de estanque y observar la abundante cantidad de animalillos microscópicos que iban y venían ante sus ojos. Este elemento tan importante para la citología y la genética, denominado el microscopio, fue creado hacia 1950 y fue hecho famoso por Anton van Leeuwenhoek por los hechos mencionados anteriormente. Lo consideran en la actualidad el padre de la bacteriología. Él tallaba sus lupas sobre pequeñas esferas de cristal cuyos diámetros no alcanzaban el milímetro. El zoólogo Theodor Schwann y el botánico Matthias Jacobs Leiden, con sus investigaciones, fueron quienes concluyeron los dos primeros principios o pilares de la teoría celular. Todos los organismos están compuestos de una o más células. La célula es la única unidad estructural de la vida. Rudolf Virchow, nacido en 1821 y fallecido en 1902, aportó el tercer postulado para la teoría celular. Las células solo pueden originarse por división de una célula preexistente. Schleiden, Schwann y Rudolf Virchow fueron quienes entregaron los tres pilares y los tres postulados para dar origen a la teoría celular. A partir de allí se indicó las propiedades básicas de las células, las cuales consideraban poseer un metabolismo propio, replicar el material genético, renovar estructuras a nivel molecular e intercambiar con el medio, por lo que se consideraba que las células eran unidades capaces de cumplir estas propiedades. Existen dos tipos de células: células procarióticas y células eucarióticas. Las primeras, con una estructura mucho más simple, que corresponden a organismos unicelulares.
como se puede observar en la comparación, no poseen núcleo y la información genética está únicamente rodeada por una región nucleoide. De igual manera, la proporción de tamaño es muy diferente. La composición básica de las células procariotas comprende una cápsula que encierra todos sus organismos o sus órganos, el ADN, el mesosoma, ribosomas, citoplasma, membrana plasmática, pared bacteriana y el flagelo. Las células eucariotas carecen de núcleo, es decir, que el material genético no está rodeado por una membrana que lo protege. Las células eucariotas están provistas de una membrana nuclear que rodea y protege el material genético formando un núcleo y cuenta con muchos organelos que funcionan de manera interdependiente y cumplen funciones vitales. Las células eucariotas pueden ser de dos tipos, vegetales o animales, todas ellas con órganos muy desarrollados y especializados en diferentes actividades que integran y que generan la vida en plantas y animales. El movimiento de la célula. Ok, ya, entonces aquí el expositor nos ha dado una síntesis de, en este caso, cómo ha evolucionado los estudios sobre la célula. Ya todo empieza con la observación de una capa de corcho y después, en este caso, permitió que se pueda profundizar más en estos estudios y en este caso conocer, en este caso, la información que tenemos a la mano sobre las células. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a revisar en sí. Un momentito. Ahora sí. Entonces, vamos a revisar ahora la información. Voy a compartir con ustedes la información que tenemos sobre la citología. Bien. Entonces, podemos comenzar en ese caso con un poco de historia, ¿no? Haciendo hincapié a cómo empezó el autor. Primero tenemos que reconocer quién fue en este caso el primero que empezó a estudiar o tener la intención de estudiar en este caso las células. En este caso fue Robert Hooke, que es denominado el padre de la citología, ¿no? Observó en ese caso células muertas en corcho, ¿ya? Que tenían como formas de celdas, como dice el autor, ¿no? Le puso celdas porque más o menos le decía recordar a los cuartos de los monjes, ¿ok?
Eso fue en 1665. Otro que también tiene mucha incidencia es de Leeuwenhoek, que observó en este caso células vivas, ¿no? Llamada animalículos. Luego viene Dujardin, quien descubrió, perdón, quien descubrió el citoplasma. Robert Brown descubrió el núcleo en 1831. ¿Ven cómo cada hecho es un eslabón en una cadena? En este caso, en la cadena, para descubrir, en este caso, cómo trabajan las células dentro de nuestro organismo. De ahí, Sheldon y Shaw propusieron la teoría celular en 1838 y 1839. Virchow dijo en 1859, omnicélula et célula, toda célula proviene de otra célula. Jonathan Singer y Gard Nicholson en 1972, o sea, casi un ciclo después de estos descubrimientos, proponen el modelo de mosaico fluido para la membrana celular. Y James Scott recibió el premio Nobel en 1997 por descubrir la bomba de sodio-potasio en la década de los 50. Entonces, por definición, en este caso, podemos decir que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos. Su clasificación, de acuerdo a su nutrición, o sea, a la forma como obtiene el alimento, tenemos las células autótrofas, ya que son aquellas capaces de sintetizar su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como el anhídrido carbónico. Ejemplos están las cianobacterias, las algas, vegetales, algunas bacterias y la babosa marina, Elicia chlorotica, ¿no? En condición adulta. En las células heterótrofas son aquellas que consumen los alimentos sintetizados de las autótrofas, o sea, se alimentan de las autótrofas. Tenemos la mayoría de las bacterias, protozoarios, hongos y animales. Las mixótrofas son aquellas que, de acuerdo a las circunstancias de su entorno, realizan la síntesis o consumo de alimentos. Ejemplos, la eulena, las plantas carnívoras. De acuerdo a su evolución, tenemos la célula procariota, también llamada procito o procarionte. No presenta carioteca, o sea, membrana celular, y solo solo se presenta en bacterias, cianobacterias, micoplasmas y arqueobacterias, cuya pared celular contiene peptidoglucano, además de poseer mesosomas para la respiración celular y ribosomas 70S. Las células eucariotas, también llamadas eucitos, es la célula típica de los organismos pluricelulares y de algunos unicelulares. Como consecuencia de su elevado grado de diferenciación, posee un gran número de estructuras y orgánulos. ¿Ok? Entonces, en este caso, si queremos hacer una clasificación de las células, primero tenemos que clasificar por su nutrición. Tenemos a las autótrofas, que son aquellas que pueden sintetizar su propio alimento. Las heterótrofas buscan o consumen los alimentos sintetizados por las autótrofas. Y las mixótrofas son aquellas que, de acuerdo a las circunstancias de su entorno, pueden realizar la síntesis o el consumo de alimentos. O sea, o ellas fabrican su alimento o, en este caso, comen de lo que ya han fabricado las autótrofas, ¿no? Entre ellas están la eulena y las plantas carnívoras. ¿Ya? En este caso, de acuerdo a su evolución, tenemos las procariotas, o llamadas también procito o procarionte, ¿no?
No presenta, dice carioteca, ya no tiene membrana celular y solo se presentan en las bacterias, cianobacterias, micoplasmas y arqueobacterias, cuya pared celular contiene peptidoglucano, además de poseer mesosomas para la respiración celular y ribosomas 70S, ¿no? En el caso de las eucariotas, son también llamadas eucitos, ¿no? Recuerden eso. Ya se presentan en organismos pluricelulares, en algunos unicelulares también, ¿no? Como tiene un elevado nivel de diferenciación, posee muchas estructuras y orgánulos. Ya aquí más o menos está algunas características de las procariotas y de las eucariotas. En el caso de las procariotas, son células que son las primeras células que aparecieron, ¿ok? No presentan carioteca, como les había mencionado, y su ADN está en el citoplasma. ¿Ya? El ADN es circular y desnudo, o sea, no tiene historias. Presentan como orgánulo solo a las ribosomas 70S. Eh, Miden más o menos unas 10 unos 10 micrómetros, y cuando se juntan forman colonias. Se encuentran en los dominios. Dominio bacterias, tenemos a las bacterias y a las cianobacterias, y dominio archaea o arcaea, y tenemos a las arqueobacterias. En el caso de las eucariotas, provienen de algunas células procariotas que evolucionaron. Presentan carioteca y su ADN está fundamentalmente dentro del núcleo. El ADN es alargado con historias. Presentan a todas las organelas, incluyendo a los ribosomas. Miden más de 10 micras y se juntan, y cuando se juntan forman tejidos. Estas células hasta ahora existen en el reino protista, como las algas y los protozoarios, en el reino fungi, como los hongos, en el reino plantae, como los vegetales, y en el reino animalia, en los animales. Ya. Partes de una célula eucariota. Ya tenemos en plantas, dice, tiene pared celular. En animales, el glucocálix, ¿ok? En este caso, ¿qué es el glucocálix? Dice, es una envoltura de la célula animal, tiene como componentes a los oligosacáridos. Sus funciones químicas son receptor de señales químicas, o sea, recibe las señales químicas, reconocimiento celular y adhesión celular. O sea, reconoce quiénes son células y según ellos. La pared celular es la envoltura en la célula vegetal. Su componente químico es la celulosa. Sus funciones son: brinda protección, rigidez y forma a la célula vegetal. La membrana citoplasmática es una asociación supramolecular glicolipoproteica que forma una doble capa que envuelve al citoplasma. Es permeable y selectiva. Tiene una representación esquemática según el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson de 1972. ¿Ok? Como dijimos, en el caso de las bacterias y algas, estas células contienen peptidoglucano, y en el caso de las algas, celulosa o silicio. En los hongos y vegetales está compuesta por la quitina, por la hemicelulosa y la celulosa. Por ejemplo, es una muestra, ¿no?, de la envoltura celular. ¿Okay? Tenemos a las proteínas, el canal proteico, ¿no?, los lípidos. Bien, ahora, ¿cómo es la estructura de la membrana en las células?
contiene en este caso 40% de lípidos. Dentro de los lípidos que contiene están los fosfolípidos, que forman la bicapa lipídica en las membranas. El colesterol que está solo en la membrana de las células animales, cuya función es regular la fluidez de la membrana. El glucolípido, formado por glúcidos y lípidos, se encuentran en la monocapa externa de la membrana. En el caso de las proteínas, tenemos las proteínas periféricas, que son hidrosolubles, o sea que en este caso se diluyen en agua, tomando contacto solo con las cabezas polares de la monocapa externa o interna de la membrana. Por ejemplo, la espectrina, ¿no? La banda 4, 1, etc. Proteínas integrales poseen porciones hidrosolubles en contacto con la parte polar de la membrana y porciones liposolubles en contacto con la parte no polar de ella. Algunas pueden ocupar todo el espesor de la membrana. Por ejemplo, la glucoforina, banda 3, etc. Y tenemos las glucoproteínas, formado por glúcidos y proteínas integrales. ¿Qué son los glúcidos? Solo se encuentran mejor dicho, los glúcidos en sí también se encuentran en la monocapa externa de la membrana, unidos a lípidos como los glucolípidos y proteínas como las glucoproteínas, constituyendo la parte más importante del glucocálex. Fisiología de la membrana, o sea, cómo la membrana se compone, ¿no? Cuáles son más que todo sus funciones. La compartimentalización ya separa los medios intra, o sea, que están dentro, y los que están afuera de la célula, ¿no? Intra y extracelular, manteniendo una composición diferente para ambas. Controla el transporte de sustancias que deben ingresar o salir de la célula. Esa es la función de la membrana, o sea, es como una especie de aduanas. Ya, a ver qué estás llevando, a ver, revisa, y si todo está en orden, lo deja pasar. Si hay un intruso, una especie de sustancia extraña que pueda dañar a la célula, simplemente no la deja entrar, ¿correcto? En el caso del transporte de sustancias, las células se relacionan con su medio, ya cuando hablamos de su medio hablamos del organismo, ¿ok? Del que toman, o sea, del organismo toman los nutrientes, el agua, y al que eliminan los desechos y otros productos. La membrana celular participa en los procesos de intercambio de materiales, a veces sin gasto de energía, ATP, ya, por procesos llamados transportes pasivos. Y otras veces gasta energía mediante los procesos llamados transporte activo. ¿Okay? El transporte pasivo, como lo habíamos mencionado, no gasta energía en forma de ATP y se da por difusión. El paso de sustancias de mayor a menor concentración. Tipos de difusión. Tenemos la ósmosis, la diálisis, la difusión. En el caso de la ósmosis es la difusión del agua, el paso del agua. En el caso de la diálisis es el paso de los solutos, ¿no? Cloro, potasio, sodio. La difusión es, en este caso, el paso de los gases, anhídrido carbónico, oxígeno, etcétera, ¿no? Más o menos una estructura de cómo es el transporte pasivo, ¿no? Donde no se gasta energías ATP, y en este caso el transporte activo que sí gasta energías ATP. Hay dos tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple pasa una sustancia de la gradiente y puede ser por poro fijo o traslocador. Difusión facilitada también se da por un translocador que mediará en la entrada de glucosa en las células intestinales. La afinidad del translocador por la glucosa depende mucho de la concentración de sodio, ¿ok?
Por ejemplo, ¿no? Si la solución es isotónica, en este caso, en el agua gana o puede ganar o perder, o queda igual. En este caso, no hay una solución isotónica en animales o vegetales, ¿no? En este caso, si la solución es hipertónica en la célula, en el agua pierde, ¿no? Pierde energía. En los animales se da la crenación y en los animales la plasmólisis. Y si es hipotónica la solución, gana en este caso energía en el agua, pero en los animales se realiza la plasmosis y la turgencia. El transporte activo. ¿Qué es el transporte activo? En el caso de las células, ¿no? Es cuando gastan energía en forma de ATP. Se da en contra de la gradiente de concentración y cuando la masa a transportar al interior o exterior de la célula es muy grande. O sea, el transporte pasivo transporta concentraciones pequeñas, soluciones pequeñas. Acá no, pues, o sea, invierte la energía porque el transporte de los líquidos es muy grande. Tipo de transporte activo, mediante bombas. Se transporta en contra de la gradiente de concentración, generalmente iones, como la bomba de sodio y potasio, la bomba de calcio en el músculo y la bomba de ioduro en la glándula tiroides. Mediante masas. Es un transporte activo que ocurre cuando se transportan sustancias cuyas masas son muy grandes y no pueden pasar por el poro de la proteína integral de la membrana. Entonces, de acuerdo con la dirección de transporte son endocitosis, es cuando la sustancia ingresa a la célula, y de acuerdo con el estado de la sustancia son fagocitosis, ingresan sustancias sólidas como el polvo o las bacterias. Pinocitosis, ingresan sustancias líquidas como el aceite. Y exocitosis, cuando la sustancia sale de la célula como los desechos. O sea, de alguna manera, esos transportes activo-pasivo lo que hacen es justamente es hacer el traslado de sustancias, ¿no? Cuando la célula necesita de sustancias o cuando en este caso necesita expulsar aquellas sustancias de desecho, ¿correcto? Entonces, esta es una primera parte de lo que es citología, ¿correcto? Entonces debemos recordar que es una disciplina dentro de la biología que estudia específicamente las células y su comportamiento, ¿ok? Dentro del organismo, ¿correcto? Ahora, no es una ciencia que nace y cuando se descubre, pues, tiene toda la información respecto a la célula. Ha ido paso por paso, ¿ya? Por eso de alguna manera colocamos en este caso a los descubridores, en este caso, estudiosos de esta materia, como Robert Hooke, que en este caso es el padre de la citología, porque él empieza a descubrir las células con su simple observación. Luego viene Leeuwenhoek, ¿no? Que observa células vivas. Hooke había, en este caso, observado materias muertas, células muertas, ¿no? Y así hay otros que empiezan a dar sus aportes a la citología, como Dujardin, como Robert Brown, como Sladen y Shaw, y entre otros, ¿correcto? Que de alguna manera nos empiezan a dar luces de cómo es el manejo de la célula. No solamente que la célula está dentro de nuestro organismo, sino que tiene funciones, eh, es vital en este caso para nuestro funcionamiento, para el funcionamiento de nuestro organismo, ¿correcto? No solamente es porque está ahí ya, no, tiene funciones y de alguna manera estos descubrimientos siempre lo que han hecho ha sido agrandar la curiosidad del ser humano por conocer cómo es, en este caso, el manejo de las células, cómo se manejan las células dentro de nuestro organismo, ¿correcto? Entonces, esa es de alguna manera la información que les quería compartir para seguir recordando, ¿no? Siempre que tengan qué es de célula, siempre tienes que indicar que es unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de los seres vivos, ¿no? ¿Ok? Porque de alguna manera, anatómica porque de alguna manera a partir de las células nosotros nos
vamos evolucionando fisiológica porque de alguna manera las funciones de nuestro organismo dependen mucho de la célula y genética porque contiene el material con el cual pueden determinarse nuestras características. Por eso que es una unidad básica la célula para, en este caso, la creación de los seres vivos. ¿Ya? En el caso de la clasificación hay dos criterios. Se clasifica por nutrición y por evolución. Nutrición están las células autótrofas, que en este caso sintetizan o elaboran su propio alimento. Heterótrofas, que son las que comen lo que han sintetizado de las autótrofas, o sea, le roban la comida. Las misótrofas son aquellas que por momentos pueden sintetizar su propio alimento o en todo caso, de acuerdo a las circunstancias, pueden también comer alimentos sintetizados por las autótrofas. De acuerdo a su evolución, las procariotas no tienen membrana celular, están presentes en bacterias, en cianobacterias, en micoplasmas y en arqueobacterias, ¿correcto? Las eucariotas, llamadas eucitos, son células de organismos pluricelulares, también están en aquellos organismos unicelulares. Ya como consecuencia de su elevado grado de diferenciación, tienen muchas estructuras y órganos. ¿Ok? Bien, muchachos. Antes de irnos, rapidito, la tarea es, me van a escribir, investigar qué es la ósmosis, ¿ya? Investigar todo respecto a la ósmosis. Repito, ¿ok? ¿Qué es la ósmosis? Mínimo una cara de Word o de hoja Word. Mínimo. Si hay más por investigar, se pone. Profesor, ¿podría ¿Ya? repetirlo, por favor? ¿Qué es la ósmosis? ¿Qué ¿Con es la imagen? ósmosis? Está en la pantalla. ¿Qué es la ósmosis? ¿Ok? Profe, lo voy a hacer en Profesor, con imagen. A las 3 de la tarde, señores. A las 3 de la tarde. Listo. hasta las Ya, 6, lo voy a profe. poner en el grupo de WhatsApp también. Ya, nos vemos. Nos vemos a las 3 de la tarde. Oh, profe, la estrella. Sí.